Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Son las 12 en punto, 12 horas, transmitiendo desde la señal de Radio Cañón para ustedes, audiencia aquí en la capital de la República Mexicana y en su interior, 5518-7760. Saludo a los ingenieros en el cambio de guardia y desde luego al colega Mejía en la coordinación. Los temas más importantes en este que es el Día Internacional de la Paz, conocido como Día de la Paz, se celebra cada 21 de septiembre por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que también es anfitriona de varios jefes de Estado, como en esta semana fue Volodymyr Zelensky de Ucrania, Joe Biden de Estados Unidos. La semana anterior la canciller Alicia Bárcena en nombre del presidente López Obrador, y ya ustedes conocieron lo que se mencionó. En los temas matutinos, el presidente López Obrador reveló que envió 2 cartas al titular de Sedena, Luis Crescencio Sandoval, para proceder y detener a militares involucrados en el caso de Ayotzinapa. Así lo expuso el mandatario. Esta investigación fue la que llevó a la detención no solo de estos militares, sino del procurador Murillo Karam. Hubo una rebelión al interior de la Fiscalía. Incluso estuvieron en desacuerdo los expertos observadores. Sí, renunciaron ministerios públicos. Terminó haciendo el trabajo de formulación de escritos para órdenes de aprehensión el fiscal general, Hetmanero. Ahí nos dimos cuenta de que había gente adentro que no quería que llegáramos a conocer la verdad. El presidente en su espacio matutino informó que no asiste al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el APEC, por conflictos con Perú, y espera viajar a Washington o que el presidente Biden venga a México. Sus palabras. No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso. Con todo respeto, me mandó invitar el presidente Biden y le propuse que nos haría mucho gusto que nos visitara. Lo estoy invitando también a visitar Salina Cruz por lo de el transísmico. Los padres de jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa pidieron mayor información al presidente sobre el papel del ejército, y el presidente instruya al ejército a entregar información en su poder sobre su participación en los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. El Instituto Nacional de Migración informó que desplegará más agentes en las rutas del tren de carga de Ferromex en los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua, con el propósito de evitar que migrantes pongan su vida en riesgo al intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. Legisladores del Grupo Plural denunciaron que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, está presionando por medio del ofrecimiento de dinero y apoyos a las víctimas y familiares de los 40 migrantes que murieron en una estación migratoria de Juárez, con el propósito que se retiren las demandas en su contra por el incendio. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Marta Yuriria Rodríguez Estrada, plantó por segunda ocasión a los senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a la tragedia ocurrida en la estación migratoria de Juárez, donde perecieron 40 extranjeros, argumentando una reunión con el presidente López Obrador. La diputada federal y empresaria Patricia Armendariz se destapó hoy como aspirante al gobierno de Chiapas. Estas son sus palabras. Vengo a decirles que voy a registrarme como candidata a la coordinación en Chiapas en defensa de la Cuarta Transformación, porque estoy muy preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias. Los chiapanecos debemos ser escuchados.
Tenemos que seguir profundizando nuestra transformación para que finalmente alcancemos nuestros sueños de una vida donde se nos trate con más justicia, más igualdad, más oportunidades, más inclusión para cumplir nuestros sueños a los que tenemos derecho. Y una trifulca se registró en el recinto de San Lázaro en medio de la comparecencia del titular de Hacienda, Ramírez de la O, en ese recinto legislativo. La deuda de Pemex se generó durante la administración de Enrique Peña con más de 50,000 millones de dólares y no en el sexenio actual del presidente López Obrador, afirmó el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en su comparecencia ante los diputados. El gobernador neoleonés Samuel García inauguró el destacamento de la Fuerza Civil en el municipio de Salinas Victoria, donde señaló que hasta el momento no tiene permiso de ir por la candidatura a la presidencia. Pues ahí, entre dubitativo o no, el mandatario neoleonés parece que no seguir los pasos del Bronco, su antecesor. El rector de la UNAM, Enrique Graue, solicitó de manera formal a la Facultad de Ingeniería realizar el análisis que corresponda al informe escrito presentado por Xóchitl Gálvez tras los señalamientos de presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito. El Consejo General del INE aprobó los lineamientos que establecen medidas preventivas para evitar la injerencia o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales en el proceso electoral, en el cual se establecen principios como imparcialidad y neutralidad con los que se deben conducir estos funcionarios. Los partidos políticos deberán revisar si las y los legisladores que quieran reelegirse están inscritos en el Registro Nacional de Sentencias por Violencia Política de Género y abstenerse de registrar la candidatura si expresamente la sentencia impide el registro para cargos de elección popular. Pero el aspirante, si éste está inscrito en el registro y la sentencia no prohíbe expresamente una candidatura, el partido tendrá que valorar la pertinencia de otorgarle o no la candidatura, así lo estimó el INE. La violencia política de género se multiplicó 14 veces en los últimos 3 años, de acuerdo con el informe presentado en el Consejo General del INE, en el que resalta que mientras en 2020 se recibieron 21 quejas por este fenómeno, en este año van 301. La Secretaría de Bienestar exhortó a las personas adultas mayores a acudir de manera urgente a uno de los módulos de rezagados para recoger su tarjeta de Banco de Bienestar, ya que será la última oportunidad para tenerla con tu CURP en mano. Ingresa a la página www.gov.mx bienestar y en el apartado de módulo de rezagados localiza el sitio en donde debes acudir a recogerla. Debido al incremento de casos de COVID-19 en planteles educativos, las 2 universidades más grandes de Sinaloa decidieron volver al uso del cubrebocas como una medida para evitar la propagación del virus. Con la finalidad que los cuentavientes estén a corriente con sus pagos, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Infonavit lanzó el programa Borrón y Cuenta Nueva, dirigido para aquellos créditos que representan atraso en sus pagos. Ayer, Rafael Caro Quintero fue trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano al Hospital Adolfo López Mateos de Toluca para ser atendido. De acuerdo con informes, el excapo de 70 años sería sometido a una cirugía por una posible hipertrofia de próstata de 4º grado. La cirugía fue exitosa y ya está de vuelta en proceso de recuperación. Con el regreso de México a la categoría 1 en seguridad aérea, Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico abrirán 55 nuevas rutas en conjunto, con las que movilizarán a 3.6 millones de pasajeros anuales, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño. En otra información, pero capitalina, el titular de esta ciudad, Martí Batres, recibió la visita oficial del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria que recorre el país de 18 al 19 de septiembre. Para evaluar esta situación, el gobierno capitalino es una prioridad avanzar en materia de derechos humanos, así como en impartición de justicia, señaló Batres Guadarrama. El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que participará en el proceso interno de Morena para ser el candidato virtual del partido para la jefatura de la capital, y estas fueron las palabras de Harfuch.
Pronto estaré dedicado de tiempo completo a recorrer el territorio de las 16 alcaldías para escuchar a la gente. Gracias. En lo que se denomina, en términos de propaganda, Big Bag en la cargada, ayer se dejó ver en el hotel que se ubica allá en el viaducto Miguel Alemán, hacia el aeropuerto. La Suprema Corte de Justicia publicó el engrose de la sentencia que determina que Uriel Carmona Gándara, fiscal de justicia del estado de Morelos, cuenta con fuero constitucional, por lo que no debe ser procesado penalmente por delitos federales. El claro 22 del tramo metálico elevado de la línea 12 del metro presenta una deformación de 50 centímetros, de acuerdo con el gobierno capitalino, que será desmontado para su reconstrucción. Este se ubica entre Zapotitlán y Nopalera. Presenta un pandeo de cerca 50 centímetros en una de sus traves, por lo que para mayor seguridad de los usuarios será reconstruido en su totalidad, de acuerdo con el jefe de la ciudad, Martí Batres. Tome precauciones, la línea 7 del metro será la siguiente, ya que no aceptará boletos magnéticos para el acceso. El sistema de transporte informó que a partir del 30 de septiembre en la línea 7 el acceso solo se realizará con la tarjeta de movilidad integrada. Es la verde, ¿verdad? La verde con rojito, la verde, la que conocemos. La Fiscalía Capitalina y especializada para la atención de delitos electorales da a conocer que obtuvo vinculación a proceso penal contra Rafael N. por su probable participación en el delito relacionado con propaganda calumniosa al pretender extorsionar a la alcaldesa en Ixtapalapa y virtual candidata a jefa de gobierno, Clara Brugada. La obra La Llorona, el espectáculo multidisciplinario, cumple este 2023 30 años de recorrer con su lamento los canales de la Reserva Natural de la zona chinampera de Xochimilco. Con más de 700 representaciones se va a exhibir a partir del 6 de octubre y del 6 al 19 de noviembre durante los fines de semana, viernes, sábados y domingos a las 19 horas. En lo internacional, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al presidente Biden en la que le informa que declaró oficialmente una invasión en su frontera con México, y esta situación la atribuyó a las fracasadas políticas migratorias del gobierno federal. Una oleada sin precedentes se vivió ayer cuando 4,000 inmigrantes cruzaron la frontera de Estados Unidos con México hasta Eagle Pass, obligando a la ciudad a declarar el estado de emergencia. Fuera de control ya en los 3,250, no, por lo menos 400 kilómetros que integran la línea fronteriza Texas-México. El secretario de ONU, Antonio Guterres, alertó a los líderes del mundo diciendo que abrimos las puertas del infierno al no actuar de manera decisiva contra la crisis climática durante una cumbre con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Azerbaiyán reactivó la guerra en Armenia 3 años después del conflicto anterior y pidió la retirada total e incondicional de su rival armenio de este enclave montañoso en el Cáucaso, en disputa desde hace 3 décadas. Los combates dejaron al menos 25 muertos del lado armenio, incluidos 2 civiles y otro civil fallecido en las filas azerbaiyanas. Ayer, la Unión Europea y 67 países más firmaron el Tratado de Alta Mar acordado en marzo por Naciones Unidas, que busca proteger las aguas marinas y que no están bajo la jurisdicción de ningún país y representan 2/3 de los océanos y el mayor hábitat del planeta. En medio de una disputa por las exportaciones de cereales entre Polonia y Ucrania, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki afirmó que su país no suministrará más armamento a Kiev. Sin embargo, aclaró que el centro de suministro militar de Rzeszów sigue y seguirá funcionando con base a los acuerdos llegados en la OTAN. Hasta aquí hay más información a través de Radio Cañón 760 del cuadrante. Vamos a nuestra zona, área de información capitalina metropolitana. Quédese con nosotros, 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así
Así lo dice la nota. Son las 12:16. Esta es una decisión importante que antepone o deberá anteponer la seguridad de quienes transitamos, empleamos el sistema de transporte colectivo metro. El dirigente o presidente del Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, reiteró que la línea 9 debe cerrar de inmediato. Esta es la que recorre Pantitlán hasta Tacubaya. Tiene un asentamiento diferencial de hasta 80 centímetros, lo que incide a la deformación de la vía. Ello pese que la Secretaría de Obras y Servicios colocó puntales de metal para sostener la estructura del tramo elevado del metro que recorre esa dirección, apuntó Espino. Expuso que el tramo que va ahí tiene un asentamiento de 80 centímetros. Y ahí la historia es grave porque conforme no se detenga la obra, habrá muchos y graves problemas. Él afirma, las autoridades nos explican que no hay riesgo de que se pueda desplomar la estructura. Les creemos, es gente especializada. Sin embargo, el problema que tenemos es la línea 9, donde incluso a petición de los trabajadores inhabilitamos un aparato de vía con la finalidad de evitar un descarrilamiento en la zona, dijo Arévalo. El líder del sindicato enfatizó que la línea 9 representa un riesgo para la seguridad de más de 280,000 usuarios del metro y hace el llamado para resolver esta condición. El 24 de agosto, el titular del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón, anunció el cierre temporal de 4 estaciones de la línea Café para realizar trabajos de mantenimiento y nivelación. No se comprometió a decir por cuánto tiempo estarán cerradas las estaciones Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva y Velódromo. Sin embargo, afirmó que se busca que sea el menor posible, pues es una línea de mayor demanda. Fernando Espino es ingeniero eléctrico y desde los últimos 44 años es el dirigente del sindicato del sistema de transporte colectivo, fue diputado federal en la Cámara y 3 veces legislador local del PRI en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Él es el que pues advierte sobre el riesgo que se corre con la falta de mantenimiento de esta línea. En agosto del 2010 obtuvo reconocimientos por favorecer a su clase, a la clase trabajadora, como él mismo la menciona. Ahora, el hecho que exista ya una candidata que fue jefa de gobierno, conoce mejor que nadie cuál es la situación que impera al interior del metro. De inclinarse en su momento la voluntad de los mexicanos hacia sus propuestas, el metro la augura durante el sexenio 2024-2030 recursos importantes que le permitan mantenerse a flote. Vaya riesgo que se corre en la situación como se heredó la operación del metro. Esto hay que reconocerlo. Y además quiero mencionar que no es la primera ocasión que se da un reporte de esta magnitud. Vamos a recordarles por qué cayó, por ejemplo, la línea 12 del metro. El desplome de la línea 12 del 3 de mayo del 21 derivó de una falla estructural asociada a la deficiencia en el proceso constructivo. Así lo informó la empresa noruega DNB. Fue responsable del peritaje externo del incidente y el 16 de junio del 21 entregó un dictamen preliminar fase 1. Esto hay que tomarlo en cuenta. Después conocimos la información que el Congreso Capitalino también entregó y es importante que ustedes la conozcan. Se nos olvida, pero ahí está, por ejemplo,
El desplome de la línea 12 se derivó de una falla estructural asociada a la deficiencia en el proceso constructivo. De acuerdo con esta empresa, DNB, las 6 deficiencias en el proceso de construcción fueron, entre otras, proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la unión de un perno, falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas. Fíjese todo lo que cometieron los errores técnicos nuestros ingenieros de empresas privadas y gubernamentales. La supervisión y control dimensional en soldaduras de filete, como ellos lo mencionan, todo eso como parte de la responsabilidad de quienes participaron en la entrega de la línea 12. Los daños fueron la deformación de las traves sobre patines y almas y roturas en las almas de las traves T1 y T7. Finalmente, al presentar el dictamen preliminar sobre el colapso de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, el director general de DNB México, Edhard Henriksen, apuntó que se fijó en el análisis de la falla y causa raíz del accidente ocurrido del 3 de mayo. En su momento, la titular del gobierno capitalino mencionó que desde el día del accidente el gobierno capitalino activó los protocolos de atención integral para las víctimas con una visión humanista y el compromiso de no repetición de los hechos. El primer informe de la empresa DNB se entregó a través del portal web del gobierno capitalino a fin que lo pueda ver toda la ciudadanía en completo, y así me pareció fue el caso de quienes accedieron a él. Las autoridades citadinas y la empresa noruega adelantaron la segunda y tercera fase de los reportes de investigación que se explicaron abiertamente. ¿Qué momento tan difícil vivieron las autoridades capitalinas a partir de ese colapso de la línea 12? Y es que se advirtió varias veces sobre ello. Aún recordamos que como resultado de ese incidente, la titular del metro, Serranía, dejó ese encargo. Guillermo Calderón asumió como titular del sistema de transporte colectivo y él relevó a Florencia Serranía después de las críticas sobre el desempeño de la funcionaria tras el desplome de la línea 12. Para tomar el cargo de director general del metro, Calderón dejó la titularidad de transportes eléctricos de la capital de México. Fue director del sistema de transporte Metrobús por más de 13 años, con el que avanzó el servicio de la movilidad en la capital del país. Así que a partir de esa fecha y con experiencia de más de 15 años, Guillermo Calderón asumió la titularidad del sistema de transporte colectivo y Florencia Serranía pues dejó el encargo. No se sabe si fue nombrada como asesora de la jefa de gobierno, pero si así fue, espero que no lo haya sido en la operación del sistema de transporte colectivo Metro. La Secretaría de Movilidad anunció una segunda ruta emergente en Metrobús de Tláhuac a Coyuya. Todo eso ocurrió en el evento coyuntural del desplome de la línea 12 del metro. Y ya a la fecha pues opera, por lo menos en Ermita, si usted va para Insurgente Sur, pues ahí lo puede tomar el metro y llega muy rápido. Ese metro de la línea 12 es un buen servicio y al mismo tiempo no está tan sucio como los metros, los vagones tradicionales, donde además de ya no caber una sola persona, se ven improperios ahí en ellos. Son las 12:26.
el sistema de transporte colectivo se tendrá que renovar. Habrá un cierre temporal de la línea, la línea de Tacubaya, y esto será próximamente de Pantitlán a Tacubaya, derivado de ese asentamiento diferencial de hasta 80 centímetros, como lo marca la información. Son las 12:20. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Quien es virtual aspirante para la defensa de la Cuarta Transformación en la ciudad es García Harfuch, Omar. ¿Saben ustedes, audiencia? Me parece que las señoras que nos hacen el favor de escuchar, o quien tenga más o menos de 50 años para arriba, le invito a recordar al padre de Omar García Harfuch, Javier García Paniagua, quien contrajo nupcias con una famosa artista. Javier García Paniagua era y fue eventual candidato a la presidencia de la República en el año de 1981. Era el presidente del PRI. Cuando García Paniagua ingresaba a las aulas del PRI, como era la Francisco Villa y Emiliano Zapata, en el Centro de Capacitación Política, el ICAP, Instituto de Capacitación Política del PRI, pues los alumnos se inquietaban porque lo hacía de manera incógnita. Don Javier García Paniagua asumía que bajo la dirigencia del PRI podría alcanzar la nominación presidencial tricolor, o al menos así lo hizo creer el presidente López Portillo. Al final, López Portillo se inclinó por su alumno, Miguel de la Madrid, secretario de Programación y Presupuesto, y cuando de la Madrid asumió la candidatura, le pidió a Javier García Paniagua permanecer al frente del CEN del PRI, pero que le autorizara nombrar a su equipo para ayudarlo en esas tareas. García Paniagua, conocedor de las formas de la política, le dijo que no, renunció al encargo y el presidente López Portillo lo nombró brevemente secretario del Trabajo y Previsión Social. Dado que don Javier no era abogado, don Javier estuvo solo unos días al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y quienes conocen o conocían a la Residencia Oficial de Los Pinos afirman que don Javier se presentó a la Casa Presidencial y en palabras duras le dijo al presidente: usted me falló. Prácticamente lo acusó de traidor, pero ya López Portillo nombró al secretario de Programación como su candidato a la presidencia. Don Javier se quedó ahí, se fue a la congeladora durante el sexenio de Miguel de la Madrid y regresó en el año de 89, cuando el jefe de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís, lo nombró secretario de Seguridad Pública. Don Javier García Paniagua asumió la titularidad de esa dependencia y nombró como director de inteligencia a Miguel Nazar Haro. Entonces vino la presión del gobierno estadounidense, dado que Nazar fue un convicto en los Estados Unidos por el robo de automóviles que después terminaron en la Dirección Federal de Seguridad, y con ello don Javier pues solamente permaneció menos de un año al frente de Seguridad Pública en la capital y apostando todo absolutamente en favor de Manuel Camacho. Entonces Javier García Paniagua perdió la candidatura presidencial, le costó mucho, le costó prácticamente la congeladora, 6 años, y después su regreso no triunfal, dado que nombró a una persona no grata para Washington y sus servicios de inteligencia como Miguel Nazar Haro. Ahora, a distancia, casi 40 años de distancia, Omar García Harfuch, el hijo de Javier García Paniagua, de resultar nominado por su partido por la candidatura de Morena, llegaría a la Ciudad de México, y la Ciudad de México pues es ahora el trampolín más adecuado para la presidencia de la República, como ya sucedió en el caso de López Obrador, Claudia Sheinbaum y ahora Omar García Harfuch.
Esto abre también una oportunidad para que las mujeres se erijan como candidatas a las gubernaturas o la presidencia de la República, ya con los espacios muy limitados, pero ya tiene usted entonces esa historia entre Javier García Paniagua y Omar García Harfuch. Donde quiera que se encuentre García Paniagua, seguramente estará muy feliz, pero más que él, el patriarca, el jefe de la dinastía, es decir, el abuelo de Omar García Harfuch, ya no vive desde luego, y quien fuera secretario de la defensa con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, me refiero a Marcelino García Barragán, un hombre que no tenía cabello, era calvo, el general García Barragán, pero era muy querido en el ejército, y con él se formaron por lo menos 6 secretarios de la defensa que le sucedieron en esa responsabilidad. Vamos a ver ahora si García Harfuch es capaz de derrotar a Taboada, quien se perfila como el candidato de la alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, a la titularidad del antiguo Palacio de Ayuntamiento. Pero de nueva cuenta, Morena se adelantó, da el madruguete y deja rezagados a los partidos políticos tradicionales en lo relativo a la postulación de su candidato. Y está para muestra el jefe delegacional de la Benito Juárez, sobre quien aún permean dudas sobre su conocimiento del cartel inmobiliario o no. Esa es la ecuación en la Ciudad de México. Y eso fue lo que anunció ayer García Harfuch. ¿Saben quién lo acompañó? El alcalde de la Gustavo Amadero, Julio César Moreno, el diputado local de ese distrito, entre otras personalidades que se dejaron ver ahí junto. A ver, vamos a ver si apareció. No, ese fue el total de simpatizantes de Omar García Harfuch, quien se inscribe ya como candidato por la defensa de la Ciudad de México. Algunos pensaban que el tránsito de García Harfuch era la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para seguir los pasos que en el 2004 Alejandro Gertz Manero dio, quien de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina se fue a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y a la fecha, eso con el PAN en el segundo caso, y a la fecha bajo el gobierno de Morena, ocupa la titularidad de la Fiscalía General de la República. Hay tensión porque la próxima administración no iniciará con una crisis económica ni recesión. Eso lo dijo el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, pero los partidos políticos no le creyeron. Incluso se lanzaron con todo a cuestionarlo, entre otras cosas. Y esto solamente para precisarles a ustedes. La comparecencia de Ramírez de la O fue pactada a términos de unas preguntas suaves, pero la alianza Va por México no se apuntó en ese sentido. Este gobierno no endeudó a Pemex, afirmó Ramírez de la O, y responsabilizó al de Enrique Peña, como Felipe Calderón y particularmente Vicente Fox, por esa política de endeudamiento de la paraestatal que no garantizaba más que una enorme dependencia hacia recursos del exterior. No queda ningún pendiente con Estados Unidos en materia aérea. Esto lo dijo Jorge Nuño. La recuperación de la categoría 1 en seguridad aeronáutica, como se conoce, destrabó la oferta contenida de nuevas rutas entre México y Estados Unidos. Nuño Lara pormenorizó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está limitado en los horarios comerciales de 7 a 11 de la mañana y los espacios disponibles no son tan atractivos comercialmente, en su mayoría de 3 a 5 de la tarde. Y entre otras notas, siguen a la baja. Le decía a ustedes que para el 2080
el crecimiento poblacional se va a abatir, pero México no escapa a esa condición. En la década pasada nacieron menos niños en México, de acuerdo con el reporte estadístico de nacimientos registrados 2022 que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 1.891.388 nacimientos registrados, lo que representó una disminución de 20.790 bebés, entre otras cosas. México no escapa entonces a la curva en el crecimiento poblacional. Era algo que ya se esperaba y hay que controlarlo, porque de lo contrario se corren riesgos hasta de gobernabilidad. Y finalmente, hoy retoman negociaciones la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en la Secretaría de Educación Pública. La negociación a nivel nacional se prevé la asistencia de las secciones como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México. Ahí estarán. Ustedes recuerdan a Teodoro Palomino. Teodoro Palomino fue el líder histórico del magisterio independiente y también ofreció su voto a Claudia Sheinbaum. Entonces Sheinbaum ya es arropada por los grupos diferentes a ella. Son exactamente las 12:40. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:42. Aquí vamos a preguntar en un momento al diputado Héctor Jaime Ramírez de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados si hay un recorte o no a este rubro, porque recientemente se nos aclaraba que no, que era solamente la conversión del INSABI y la transferencia de recursos, pero le agradezco enormemente, diputado Héctor Jaime Ramírez de la Comisión de Salud ante la 65 legislatura, tome la llamada para Radio Cañón y buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Federico Lamont, maestro, un placer saludarle a usted y al auditorio. Escuchábamos ayer, vimos la comparecencia del secretario de Hacienda. ¿Qué hay respecto a ese recorte de 122.688 millones mientras otras voces oficiales nos indican que no hay recorte, sino se trata de transferencias de recursos de una a otra instancia? ¿Qué podría decirnos sobre esto, diputado, por favor? Bueno, me parece muy claro que los propios datos de Hacienda marca que hay un recorte, es decir, pues ahora los que tienen que explicar son ellos, ¿ves? Porque lo que queda muy claro en cuanto a las cifras de salud, primero, que la Secretaría de Salud, que es la que manejaba el ramo 12, lo que se conocía antes como Seguro Popular, tenía una cantidad en el año 2023 de 209.616 millones de pesos, y para no olvidar de lo demás. 209.000 millones de pesos, para hacerlo redondo, don maestro Federico. Y ahorita para el PES 2024 le están poniendo 96.000 millones de pesos, así hay una reducción del 56%. Eso está en el presupuesto de egresos. Ahora, ese ramo 12, ese ramo de presupuesto de medicamentos, ¿a dónde estaba destinado antes? Bueno, una parte al secretario de Salud y a la estructura central, entre ellos la COFEPRIS, por ejemplo, porque hay que recordar que la salud de México se maneja por programa, y la otra parte estaba dedicada al INSABI, a una institución que ya no existe, y que ahora este dinero, con un cambio, tenemos controversia constitucional con el Ejecutivo, se lo quieren dar al IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar es una institución creada por el presidente por decreto en agosto del año pasado, Federico, y parte de ese dinero que le quitaron a la Secretaría de Salud, porque es un hecho que se lo quitaron, esa reducción, eso es un hecho, lo están enviando para que lo tenga ahora este IMSS Bienestar. Obviamente decirte que el INSABI, en teoría iba a manejar 51 millones de personas, y ahora estará manejando el IMSS Bienestar, dicen 72 millones de personas, a decir del propio documento que entregó el presidente el día 1 de septiembre, que es el informe del gobierno. Es decir, los datos que te comento, Federico, son del informe del gobierno y son de la Secretaría de Hacienda.
Es claro que hay una reducción simplemente cuando tú dices, a ver, ¿cuál es el paquete de servicios que le tengo que otorgar a la población y cuánto es el dinero que tengo? Bueno, pues el dinero que tenemos hoy es mucho menos dinero que el que se necesita para poder atender a 71 millones de personas, Federico. Ahí está el dilema. Ahora, esos recortes, diputados, son alarmantes, aunque nos decía, representan para la cobertura de la salud de los mexicanos más jóvenes, esto se lo decimos nosotros, el recorte por varios miles de millones al presupuesto del programa. Esto entiendo que también incluye el programa de vacunación y el recorte de otros 14,000 millones al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia. Si esto es real, el escenario es nada alentador para el 2024, diputado. Sí, mira, uno tiene que tratar de analizar qué es lo que pretendemos proteger de la población. O sea, esto, lo que antes sí cubría el Seguro Popular, que era un conjunto de enfermedades, era una póliza, era un seguro eficaz, era un seguro que era exigible ante la justicia. Hoy tenemos una institución que no tiene seguro nada, que es el Bienestar, porque solamente son letras, Federico. Te voy a dar un ejemplo. El Hospital General de Veracruz, que antes le pertenecía al Sistema Estatal de Salud de Veracruz, cuando hicieron el INSABI en el 2019 y empezó a operar el dinero del 2020, lo pintaron de verde y ahora dijeron, ahora es el Hospital General del INSABI. Bueno, pasan 3 años y ahora en este 2014 lo van a pintar de guinda o lo van a pintar de verde o así, ahora es el Hospital General del Bienestar, pero sigue siendo el mismo hospital que está en Veracruz, que es atendido por los mismos médicos que estaban desde hace 5 años, por las mismas enfermeras de hace 5 años, bueno, por menos enfermeras, por menos médicos, sus equipos no han sido mantenidos y entonces el dinero que hoy tienen no está siendo dedicado a lo que tendría que haber sido dedicado en estos 5 años, Federico. Es decir, lo que hoy tiene, en el caso de vacunas, tú decías, te voy a dar un ejemplo, para este año, para el 2023, donde ya en la encuesta nacional de salud y nutrición me dice que los niños menores de 5 años, apenas el 28% están vacunados, cuando deberían haber estado vacunados al 90% por lo menos, o al 95% por biológico, es decir, tuviera la vacuna para la tuberculosis, el BCG, tuviera la vacuna para el papilomavirus de las niñas, bueno, pues no existe. Y de los 14,000 millones de pesos, ¿cuántos crees tú que han gastado hasta ahorita, hasta junio de este año, Federico? Pues una cosa estratosférica. 300 millones de pesos. O sea, no han gastado casi nada. Estratosférica por la nimiedad con la que se evalúan los gastos y sobre todo la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Exacto, Federico. Entonces, fíjate, para 2022 son 14,000 millones y han gastado 350, o sea, nada. Y para el siguiente año, para 2024, están poniendo otra vez 14,000 millones. ¿Pero qué crees que le pasa a un recurso que a junio no se ejerce? Pues se lo lleva Hacienda. Y acaba de dar al clavo, fíjate, en estos 5 años, o sea, 18, 19, 20, 21, 22, el Fondo de Gastos Catastróficos debería haber tenido 318,000 millones de pesos, tenía que haber incorporado más enfermedades, no incorporó más enfermedades, y solamente para fines de lo que debía haber gastado en salud, solamente 10,000 millones de pesos. El resto se lo mandó a Hacienda de regreso. Se están simulando que gastan en salud, pero en la práctica eso no es cierto. Y ayer lo reconoció y está en las propias cuentas de Hacienda, y en el propio informe, el último que presentó don Juan Ferrer de INSABI, dice, oigan, para fines del tema de salud, en el 2023 gastaron 2,400 millones de pesos. Nomás de intereses este año, en el 2022, fueron 53,000 millones de pesos. Es decir, 50,000 lo regresaron a Hacienda y un poco menos de 3,500 millones de pesos lo dedicaron a salud. Y por ese tamaño la desgracia que tenemos con un gobierno que ha sido realmente negligente en materia de salud. En síntesis, diputado, se van a lo que se llama barril oscuro o barril sin fondo. Exactamente. 6º año consecutivo, este era el último presupuesto donde el presidente tenía que haber mostrado la voluntad de poder aumentar en temas de salud, y al menos para la población más pobre, para la población que no tiene seguridad social, sin duda que este fue el 6º presupuesto que disminuyó año con año. O sea, el año 2024 será el año con menos dinero para la salud de este gobierno federal. ¿Qué más revela el PEF 2024, diputado, con relación, si bien en el 2023
hablábamos del IMSS Bienestar, recursos del nuevo organismo público descentralizado. ¿Qué más descubre para conocimiento de la audiencia y desee compartir? Bueno, mira, otra vez este gobierno que quiere tener impuestos, pero para gastarse en las obras faraónicas, fíjate. Y sabes que hay impuestos que se llaman impuestos saludables, se llaman IEPS. Se ponen impuestos a las bebidas que tienen sabor, se ponen impuestos a las bebidas que tienen los sellitos estos de altas calorías, altas grasas, se le ponen impuestos a las bebidas alcohólicas, a las cervezas y a las bebidas refrescantes, se le ponen impuestos a las bebidas energéticas y a los tabacos labrados. La suma de estos impuestos para el 2024, Federico, son 210,000 millones de pesos. Para el programa de obesidad, sobrepeso y diabetes no pasa de 1,000 millones. O sea, menos del 0,5% de lo que cobran de impuestos para eso se dedica a la salud. Así de grave está el tema de este gobierno insensible que no está atendiendo a los pueblos mexicanos, Federico. Ahora, diputado, usted lo sabe, todo esto viola flagrantemente la ley, los conceptos de la Ley General de Salud que rigen en el sector. Sin duda, porque no debería ser regresivo, pero lo hemos estado viendo de una y de otra manera. Mira, las encuestas marcan que la gente más pobre está empobreciendo más por motivos de salud, porque tiene que ir a hospitales privados, porque tiene que ir a farmacias privadas, por esta ausencia de medicamentos en el sector público. Ya no digamos de padecimientos graves. Imagínate, ¿cuántos pacientes crees tú que no han fallecido en México? Más de 15,000 por lo menos, por insuficiencia renal sin que hubieran sido atendidos, sin que hubiera incorporado ningún tipo de atención de alta especialidad. Y el bienestar pinta para lo mismo. O sea, la gente va a tener menos derecho que cuando tenía el Seguro Popular, porque solamente tiene derecho a algunos paquetes básicos de servicios sin especialidades de alto nivel, sin las altas especialidades. Y rescato lo que nos platicó en una intervención anterior, diputado, que el presupuesto 224 también refleja poco interés hacia la infancia. Sin duda. Mira, en el caso de la educación, por ejemplo, en el caso de lo que antes se hacía que un niño, por ejemplo, fuera a ser medido, fuera a ser pesado y se manejara su desnutrición, hoy tenemos como nunca una gran desnutrición infantil. Los datos los están aportando el propio gobierno federal, porque no basta con que tú transfieras a alguien un apoyo social, a una mamá que le transfiera 1,000 pesos, cuando dejó de atender a su niño, de llevarlo a que se le dieran los medicamentos, a que se le dieran los alimentos, a que se le diera el apoyo para que ese niño creciera y se desarrollara de la mejor manera, Federico. Diputado, un tema que no quisiera pasar inadvertido, porque lo vi ahora frente a las instalaciones del IPN y controvertidos Birmex. Esta es una paraestatal, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, conocida como Birmex. Me parece que aún la maneja un general, pero también le hacen un quite importante y con ello afectan sus planes de distribución y producción, y por ser Birmex una instancia también que participaba en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, diputado. Sí, la Birmex lo han estado manejando al igual que el INSABI, como pantalla para saquear a México. Por ejemplo, regaladas por el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, el laboratorio Moderno, quien servió el registro sanitario fue a Birmex, porque esa vacuna no estaba autorizada solamente en México, y servía a Birmex, pero te recuerdo que Birmex también echó a perder 5 millones de vacunas en sus almacenes, porque no sabía ni lo que tenía. O sea, realmente Birmex ha sido una empresa del Estado de participación mayoritaria, pues que se ha dedicado a comprar medicamentos en Chile para el cáncer, que luego hay que regresar, que se ha dedicado supuestamente a distribuir con el gran fracaso que el presidente mismo señaló, y ahora el propio presidente dice que Birmex seguirá almacenando las cosas. Bueno, pues es un reconocimiento de un gobierno, Federico, que tiene muy poca capacidad gerencial, que tiene funcionarios que le tienen 99% de alta al presidente y 1% de capacidad, pero es que le está costando muchísimo a la salud de los mexicanos, Federico. Qué mal desenlace entonces con esto. ¿Y no habrá castigo para los responsables de la caducidad de 5 millones de vacunas? Porque no fueron gratuitas, lo pagó usted y su servidor con nuestros impuestos.
Exacto, bueno, nosotros hemos puesto las denuncias, estaremos esperando que el gobierno haga lo suyo. Obviamente este gobierno no lo va a hacer, pero sí esperamos que en un futuro próximo de consolidarse con el Frente Amplio, pues las denuncias que están puestas, los hechos son señalados, son claros, se esté dando. Porque en este caso, Federico, de algunas cosas aún peor, que me parece una negligencia más criminal, que dejarlas almacenadas en Birmex. En días pasados, en Zacatecas, por ejemplo, estuvieron poniendo una vacuna caduca de Pfizer y BioNTech a niños en Zacatecas. Con el afán de que no se les castigue, empiezan a poner estas vacunas inservibles como si fuera agua a los niños, a nuestros niños, y yo creo que los niños no deben de hacerlo, Federico. Zacatecas es como aquel exgobernador de Veracruz que ponía agüita y polvo o vacunas chinas obsoletas, y a quien, por cierto, se le persigue por crímenes de lesa humanidad. Pues es el mismo ejemplo, entonces, diputado. Pues claro, pero además con un agravante, Federico, que al papá le hace firmar, él se hace responsable por la vacuna que le están poniendo. Cuando tú no puedes ver ni siquiera cuál es el lote de la vacuna, cuándo se fabricó, cuándo la COFEPRIS, de manera ideológica, autoriza la extensión de que se caduque un medicamento, ¿no? Es decir, ya este medicamento estaba caduco desde diciembre. Y estamos hablando de que en agosto se estaban poniendo esas vacunas caducas en Zacatecas. Dice, y tiene razón, vacunas contra COVID-19 caducadas, un medio electrónico, autoridades estatales usaron dosis de Pfizer caducadas durante jornada de vacunación en escuelas de nivel básico. Imagínese, diputado. Así es, y esto lo denunciamos nosotros, ¿ves? Entonces, yo sí creo que necesitamos un sistema de salud universal, Federico, que necesitamos que le paguen los impuestos públicos, necesitamos realmente combatir la corrupción, pero ¿cómo le haces cuando la corrupción está sustentada en personas francamente incompetentes, en personas que gastan mucho más de lo que deben de gastar, que están dejando a nuestros niños sin vacunas, que están dejando, mira, la mortalidad materna es impresionante, Federico. Se ha muerto casi el doble de las madres embarazadas, que no deberían de morir. Este país ha retrocedido 4 años en esperanza de vida. La esperanza de vida hoy en México es de hace 30 años. Han hecho pedazos las instituciones, y aunque somos un país muy grande, que somos 130 millones de mexicanos, si puede no darse uno cuenta de manera personal que está ocurriendo, es decirle a la población que 750,000 personas murieron sin tener que haber muerto, con una mortalidad en exceso por este mal manejo de la pandemia, Federico. Qué diagnóstico grave, lamentable. Le agradezco, diputado, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 del Cuadrante, y hasta el desenlace de la discusión del presupuesto, que seguramente los va a mantener durante varias horas. Ahí van a tener que dormir. Espero nos pueda dar otro informe preciso como hoy, diputado. Con mucho gusto, Federico, es un placer trabajar con usted e informar a su público. Al contrario, recibir la información, diputado. Buenas tardes para usted. Ándale, hasta luego. Son las 12:58, llegamos a la parte final de este servicio informativo. Claro, la fuente es Infobae, el presidente la desacredita en sus mañaneras. Infobae es una página, me parece que de Argentina, Infobae, y es la que señaló vacunas contra COVID-19 caducadas, y citan el caso de Zacatecas. Gracias, ingeniero, por todo tu apoyo en esta transmisión. Gracias al colega Mejía. 12:59. Buenas tardes. Siga aquí en Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.